Dice, es una situación clínica y analítica que resulta del efecto de cantidades ahora excesivas de lo que son las hormonas tiroideas circulantes sobre los tejidos del organismo. La prevalencia de la población es de alrededor del 1%, al igual el hipotiroidismo, al igual que el resto de las enfermedades tiroideas, se presenta en mayor frecuencia nuevamente en el sexo femenino, en relación 5:1, en relación con los varones y en todas las edades. Su etiología es la enfermedad de Graves-Basedow, causa más frecuente. El bocio multinodal tóxico, enfermedad de Plummer, causa más frecuente en ancianos. Y adenoma tóxico. Otro sería la tiroides subaguda de Kervin o indolora, la inducida por yodo, que es el efecto Basedow, que es el que vimos con el paciente. Aquí lo hacen más específicamente sobre amiradona, pero ya vimos que puede ser algunos otros medicamentos. Tirotoxicosis ficticia con la ingesta de T3 o T4. Hipotiroidismo secundario terciario que aparece en el adenoma hipofisiario productor de TSH. Tejido tiroideo ectópico, porque es productor de T4 o T3. Estruma ovárico, es el tipo de tumor, que es un tipo de tumor ovárico. Metástasis funcionante de carcinoma folicular de tiroides. También el tumor trofoblástico productor de esta hormona, que por similitud con la TSH estimula el tiroides. El cariocarcinoma, la hemola hidatiforme, el carcinoma embrionario del testículo y la resistencia hipofisiaria de las hormonas tiroideas. Los signos, ¿cuáles serán los más importantes? La hiperactividad, la irritabilidad, la disfonía, tolerancia al calor, sudoración, palpitaciones, fatiga, debilidad, pérdida de peso, aumento del apetito, diarrea, poliuria, oligomenorrea y pérdida de la libido. Los síntomas serán taquicardia, FA, temblores, bocio, piel caliente y húmeda, debilidad muscular, miopatía proximal, retracción y respuesta lenta palpebral y ginecomastia. ¿A qué nos dice sobre la enfermedad de Graves-Basedow? Es la causa más frecuente de hipotiroidismo, siendo más frecuente en lo que son las mujeres por una predisposición familiar y se relaciona con el GILA-DR3 y B8. Se caracteriza por un hipotiroidismo primario con presencia de bocio difuso, oftalmopatía infiltrativa y mexedema pretibial en este caso. Su etiología es de tipo autoinmune y se asocia lo vamos a asociar nuevamente a otras enfermedades autoinmunes, como vimos al principio. Se producen anticuerpos que se unen al receptor tiroideo, TSI, TSAB, TSH, TBI, TRAP y TRAC, y en forma global se produce una activación del mismo, que es el efecto TSH-like, apareciendo crecimiento entonces de tiroides, lo que denominamos como bocio, y un aumento de la síntesis de hormonas tiroideas, y entonces tendremos lo que es el hipertiroidismo primario en estos pacientes. La clínica es derivada del hipertiroidismo, bueno, otra vez nuevamente el nerviosismo, la habilidad emocional, temblor, palpitaciones, disnea, intolerancia al calor, y alteraciones menstruales, y sobre todo en los pacientes que vamos a encontrar que están apáticos. Signos: el bocio difuso, que puede auscultarse incluso un soplo o palparse un tril, taquicardia, arritmias cardíacas como la FA resistente al tratamiento con digoxina. Esto es lo que nos estaría llamando la atención, que yo estoy tratando a un paciente con FA, con digoxina, pero que no responde aparentemente al tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento ideal entonces para los pacientes con FA? La anticoagulación. O sea, el efecto, lo que tenemos que evitar en un paciente con FA es que el paciente nos haga una trombosis. Aumento de las necesidades de insulina en diabéticos. Vean, aquí estos pacientes van a necesitar más requerimientos de insulina y tendría yo que estar sospechando de hipertiroidismo. A veces no hacemos esto. A veces, ¿qué hacemos? Bueno, nada más le aumentamos más la dosis de insulina, y nunca llegamos a alcanzarlo. ¿Cuál es ¿Hasta cuánto yo puedo llegar de insulina en un paciente? Y ya hablo de resistencia a la insulina, no como resistencia a la insulina como etiología de la diabetes, sino como resistencia a que ya llega a tal dosis y ya el paciente ya no mejora. 100 unidades. Cuando yo llego a las 100 unidades ya hablo de resistencia a la insulina como medicamento. Retracción palpebral con signos de Moebius, pérdida que es de la convergencia ocular, y de Von Graffit, que sería la visión en esclera al bajar la mirada. Estos serían algunos de los signos en el hipertiroidismo. Piel caliente y húmeda, hiperhidrosis y onicolisis, que son las uñas de Plummer. Síntomas cardiovasculares: hipertensión arterial,
Suelen predominar en los ancianos con insuficiencia cardíaca con FA y aumento del gasto cardíaco y resistencias a dosis habituales de digoxina, que serían los efectos secundarios que estaría de estar pendientes cuando inicio la levotiroxina. Oftalmopatía, los signos más propios del hipotiroidismo, que es la retracción palpebral, y mirada fija, suele desaparecer tras la corregir el hipotiroidismo en algunos casos. La oftalmopatía de Graves se debe a un aumento del tamaño de los músculos retrooculares y cursa con esoftalmos, oftalmoplegia, alteraciones de la motilidad ocular, estrabismo y diplopia, quemosis, edema periorbitaria, úlceras corneales y atrofia óptica. Dice, es independiente del curso de hipotiroidismo, pudiendo cursar con hormonas tiroideas normales, que es la oftalmopatía eutiroidea. También puede suceder eso, pese a que tengamos hormonas tiroideas normales. Y el último es el mixedema pretibial, que son placas pruriginosas de piel hiperpigmentadas, elevada y engrosada, con aspecto de piel de naranja en la región pretibial, que son indoloras, que es el que se conoce como ¿qué? Como edema, ¿qué? Duro, ¿no? ¿Sí? Acropagia tiroidea, que son de los en palillo de tambor, también vamos a encontrar. Y creo que tenemos que hacer determinación de la TSH, niveles disminuidos en el hipertiroidismo primario y aumentados o normales cuando tratamos de un hipertiroidismo hipofisiario. Si sospechamos de hipotiroidismo hipofisiario, debemos solicitar determinaciones de la subunidad alfa para diferenciar del adenoma productor de TSH de la resistencia a hormonas tiroideas. En estas hay una cociente molar de la subunidad alfa, y sobre la TSH por 10 menor de 1. Sin embargo, si el cociente nos saliera mayor de 5.7, estaremos hablando de un adenoma productor de TSH. Entonces, lo ideal es tomar la TSH y sospechamos de que hay una determinación, entonces tomamos esta otra subunidad alfa. Determinación de hormonas tiroideas, preferiblemente en forma libre, se demostrará la elevación de T4 libre en los casos de hipertiroidismo. Es posible la existencia de T4 libre normal con TL3 libre elevada, entonces hablamos de T3 toxicosis. En estos casos y en casos de enfermedad de Graves o de se me fue el nombre, bócido montinuideo no tóxico en los ancianos. Hormonas TSH indetectables de forma aislada cuando la prueba es más eficiente para diagnosticar el hipotiroidismo. T3 libre y T4 libre elevados ocasionalmente en T3 tóxicos. Y dice la clínica del hipotiroidismo con bocio difuso y esoftalmo en pacientes joven con TSH indetectable y T4 libre son suficientemente ya para hacer el diagnóstico en los pacientes jóvenes. Anticuerpos antitiroideos, determinación de anticuerpos anti-TPO, que es la peroxidaxa tiroidea, puede ser útiles como diagnóstico diferencial. En estos casos son positivos en la enfermedad de Graves entre un 75 a 80% de los casos. La determinación de los TCI, que son anticuerpos antirreceptor TSH, son positivos hasta en un 80 al 90% de los casos, aunque no son imprescindibles para poder hacer el diagnóstico. Solamente son de utilidad a la hora de suspender el tratamiento farmacológico con antitiroideos, ya que su positividad se asocia con la persistencia de que el paciente va a seguir presentando la enfermedad, y en la mujer embarazada, y que se asocia con la presencia de un hipotiroidismo neonatal transitorio por su paso transplacentario. Entonces, esta sería la utilidad de las TCI. El gamagrama con yodo 131, o tenesios 99, el bocio multinodal perfuncionante, la imagen gamagráfica muestra una captación irregular con múltiples nódulos en diversos estados funcionales, calientes, templados y fríos. Y en el adenoma tóxico en el anciano hay un solo nódulo que suprime con el resto de la glándula. ¿Qué va a pasar en la enfermedad de Graves? La captación es homogénea, difusa, en una tiroides globalmente aumentada de tamaño, al igual que en tumores productores de TSH y de esta. En caso de hipertiroidismo sin autonomía funcional, la gamografía es hipocaptante o bien fría. Y entonces esto es lo que tienen que saberse. Hay que tomarle foto. Captación aumentada, enfermedad de Graves, tumores productores de TSH. ¿Otra vez cuál es?
bóseo no tiroideo en el adulto, el adenoma tóxico, la captación disminuida aparecerá en la tiroiditis y fenómeno de Joe-Basedov, tirotoxicosis ficticia, estruma ovari y metástasis funcionante de carcinoma folicular, que es como viene en el CTO, ¿no? Así vienen ahí, ¿no? ¿Están leyendo también los del MIR? ¿Sí? ¿Tú lo estás leyendo, doctor? ¿Sí? ¿No los tienen? ¿Algunos? No, se los puede estar mandando en el fin de semana. Ajá. A algunos. Voy a hacer así. Este sí, este no, dos sí, dos no. No, voy a mandar todos. Pero están muy sencillos, ¿no? Los del MIR. ¿Por qué no se van a España? Las posibilidades son mayores. Sí, dicen que es más fácil. Porque teníamos que homologar primero el… ¿Perdón? Porque el trámite de título tarda mucho. Ah, es el título, ¿no? Los que los destrozarían en un año, ¿no? ¿Ya lo habías intentado? Sí, ese es el problema. Ecografía tiroidea, nos va a aparecer bóseo difuso. Alteración de estas pruebas de laboratorio. ¿Qué más vamos a encontrar en los pacientes con hipotiroidismo? Una anemia normocítica e hipocrómica. Neutropenia con linfocitosis, disminución de colesterol y aumento de la TGO y la TGP y fosfatasa alcalina. Esta entidad se asocia a otros trastornos autoinmunes de órganos específicos como anemia perniciosa, vitiligo, miastenia gravis, insuficiencia suprarrenal ováricas primarias, artritis reumatoide o lupus. Entonces volvemos a ver que están muy correlacionadas a enfermedades autoinmunes. Tratamiento inicial, bueno, pues el tratamiento inicial es con antitiroideos de síntesis, como es el metimazol, carbimazol y propiltiroacilo, que inhiben lo que es la síntesis de las hormonas tiroideas. Además, el propiltiroacilo inhibe la conversión periférica de T4 a T3. ¿Qué dice? Ya no son efectivos pasadas 1 o 2 semanas de tratamiento, debido a la existencia de hormonas preformadas. Atraviesan la placenta y pasan a la leche materna, el propiltiroacilo en menor proporción, y sería la elección en pacientes que están gestantes. Entonces, si no son efectivos 1 o 2 semanas antes del tratamiento, ¿qué tengo que hacer? Antes de darle esto. ¿Qué vino en el caso clínico? ¿Qué le dieron? Propanolol, a fin de disminuir la sintomatología. Efectos secundarios, agranulocitosis muy grave y obliga a interrumpir el tratamiento y aparece en forma brusca, de ahí que los controles de leucocitarios deben ser frecuentes. El cuadro suele comenzar con un dolor de garganta y fiebre, con rash, hepatitis. En el feto aparece bocio, hipotiroidismo, y en el metamizol aparece aplasia y cutis. Aplasia cutis, perdón, que es raro. Una pregunta. Entonces, para fines diagnósticos, ¿cuál sería el gold estándar para determinar el Graves? ¿Sería simplemente con laboratorios y clínica? Por clínica, sí. Si ya tienes toda la sospecha clínica y ya se les oftalmo que es evidente, ya con eso. Porque, ¿cuál es el problema de estos pacientes? Que por ejemplo, en la clínica donde yo estoy, muchos pacientes de estos llegan presentando ¿qué? O pensando ¿qué? Ya fueron a la clínica 10, ¿no? Ya tuvieron clase ahí, ¿no? Una vez. Una de cardio, ¿no? ¿No fueron? ¿Se canceló? Bueno, entonces yo pensé que ya habían ido. Es un hospital psiquiátrico. De hecho, cuando alguien se le ofrezca, ahí estoy en urgencias. Entonces, muchos pacientes con hipertiroidismo piensan que son pacientes psiquiátricos, o que vienen así, ¿no? Con trastornos piensan que son trastornos de ansiedad, temblores, con taquicardias. Entonces, no puede estar esperando a esperar a hacer todo el diagnóstico, y algunos de ellos ya vienen con propanolol, algunos vienen con medicamentos psiquiátricos, y cuando es muy evidente. Y si existen dos formas de administración: altas dosis durante el tratamiento, con lo cual se bloquea totalmente la síntesis de la hormona tiroidea y se debe asociar al cabo de un mes con una hormona tiroidea, o iniciar el tratamiento con altas dosis y reducirla poco a poco, a fin de que el paciente
se sienta mejor clínicamente, ¿sí? Porque vuelvo a lo mismo, si el paciente ¿qué es lo que pasa? Lleva una patología de 6, 7 meses, quiere ser el primero en la consulta, quiere ser el primero en urgencias y sobre todo ¿qué? Quiere curarse con la primera dosis. Entonces tenemos que avisarle al paciente que el tratamiento puede tardar un poco y entonces se puede un poquito desesperar y puede cambiar de médico y otro médico le puede decir alguna otra cosa y le puede modificar el tratamiento. Los beta-bloqueantes entonces serían el propanolol, que mejora las manifestaciones adrenérgicas, que sería la idea en los primeros síntomas de hipertiroidismo, en tanto hacen efecto los demás medicamentos, y reducen en cierta medida la conversión de T4 a T3, útil como tratamiento coadyuvante hasta que son efectivos los antitiroideos, o bien si decidimos darle yodo radioactivo, o bien en las pacientes que presentan una crisis tirotóxica, ¿sí? Entonces, previamente a esto, pues ya debieron haber tomado un electro para fin de descartar que no esté el paciente con un bloqueo AB. El yoduro y contrastes yodados bloquean la liberación de las hormonas tiroideas. Los contrastes además bloquean el paso de T4 a T3 y deben utilizarse con los antitiroideos, útiles en pacientes que presentan crisis tirotoxicóxica y para controlar la tirotoxicosis y si surge tras la administración del yodo radioactivo. En pacientes que van a ser tratados quirúrgicamente se utiliza el Lugol tipo yoduro para disminuir la vascularidad de la misma glándula. Pero bueno, esto ya lo harían los especialistas. Glucocorticoides, también le podemos dar a estos pacientes glucocorticoides, ¿por qué? Porque reducen la conversión de T4 a T3 y también serán útiles en las crisis tirotoxicóxicas. Entonces, como se dan cuenta, los glucocorticoides curan todo. Lo ideal es saber qué estoy tratando. ¿Cuál sería la diferencia entre, por ejemplo, ya vieron reuma, ¿no? ¿No? Bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo importante en reumatología? Si todo se cura con esteroides. El diagnóstico, porque no le va a ir lo mismo a un paciente con osteoartrosis, a un paciente con artritis, a una paciente lúpica, a una paciente con dermatomiositis. ¿Quién tendría el peor pronóstico? Los lúpicos. ¿Sí? Entonces, aunque los otros aparentemente se controlan con esteroides, aquí sería el pronóstico. Tratamiento ablativo definitivo, indicaciones: administrar tratamiento médico con antitiroideos de síntesis durante 12 a 18 meses y posteriormente se suspende. Si la enfermedad recidiva en el 70% de los casos así ocurre, se administrará un tratamiento ablativo con yodo 131 o bien quirúrgico. En mayores de 40 años se puede plantear el tratamiento definitivo de entrada. Con yodo 131 se debe suspender los antitiroideos 4 o 7 días antes para aumentar la captación de tiroides de yodo 131 y se puede reanudar pasados los 4 o 7 días, sobre todo en los casos en que los pacientes sean de edad avanzada o bien presenten alguna cardiopatía concomitante, a fin de evitar los posibles efectos de tirotoxicosis por radiación, post-radioyodo. Efectos secundarios en cuanto al yodo: recidiva, que el paciente, pues bueno, ya sabemos que va a quedar hipotiroideos, pero es más fácil tratar el hipotiroidismo que el hipertiroidismo, tiroiditis, exacerbación de la oftalmopatía. Y aquí nada más, si mi paciente ya queda hipotiroideo, decirle que no suspenda el medicamento nunca y siempre hacer énfasis de que se va a someter a un procedimiento cualquiera, tiene que administrarse su hidrocortisona, que eso jamás se les olvide. Contraindicaciones: el embarazo y lactancia, dudas de malignidad en algunos pacientes, que sea de gran tamaño, que tenga oftalmopatía severa y en algunos queda en duda que sean menores de 20 años. Cirugía, que sería la tiroidectomía subtotal. Previamente se normaliza ¿qué tiene que hacer el médico? Bueno, normalizar la función tiroidea con antitiroideos y entonces se añade Lugol unos días. Se indica en recurrencia en los siguientes casos: cuando hay grandes bocios, cuando son pacientes jóvenes, oftalmopatía grave, cuando el paciente presenta enfermedad de Graves con nódulo frío y coexistente. Complicaciones: hemorragia
por posible obstrucción de la vía aérea, lesión recurrente con parálisis de la cuerda vocal, hipoparatiroidismo, hipotiroidismo y posiblemente el paciente va a recidivar. Tratamiento de la oftalmopatía, si es grave puede ser necesario el tratamiento con glucocorticoides intravenosos a altas dosis, radioterapia y en los casos más graves descompresión orbitaria en forma quirúrgica. En el bocio multinodal hiperfuncionante, la causa más frecuente de hipotiroidismo en el anciano aparece habitualmente en la sexta y séptima década de la vida y afecta con más frecuencia a las mujeres. Aquí estamos hablando del bocio multinodal hiperfuncionante. La forma más característica que se presenta a este bocio es de larga evolución, se desarrolla hipotiroidismo de una forma larvada. En algunas ocasiones los pacientes con bocio multinodal presentan datos analíticos compatibles con hipertiroidismo subclínico, es decir, mientras que en otros casos el paciente presenta una franca hiperfunción tiroidea. ¿Cuál es la clínica de estos? Un hipertiroidismo que puede ser menos florido que en los pacientes con enfermedad de Graves, pudiendo predominar los síntomas de tipo cardiovascular y de apatía. Y aquí yo tengo que tener en cuenta que tengo que hacer un buen diagnóstico y ver que no sea un paciente con cardiopatía isquémica y le esté dando algún otro tratamiento y no esté sospechando de hipertiroidismo. Por eso los pacientes de la tercera edad deben de solicitarse pruebas de función tiroidea en forma rutinaria. Claro que no lo hacemos nuevamente, ¿por qué? Por los costos. Pueden tener también síntomas compresivos, el bocio es multinodal y pueden ser retroesternal. El diagnóstico está a través de la TSH indetectable, T3 y T4 libres elevadas, se puede producir una T3 toxicosis, la ecografía y la gamografía con tiroidea con tenesio 99 con presencia de nódulos hipo e hipercantantes, alternando fríos y calientes. Esa sería la gran diferencia. Tratamiento, pues aquí es con yodo 131, dosis más altas que en la enfermedad de Graves, o bien es de tipo quirúrgicos, sobre todo cuando son pacientes jóvenes, son de gran tamaño o sospechamos que existe malignidad en esa tiroides. ¿Qué nos dice de los adenomas tóxicos? Frecuente de los 30 a los 50 años, con predominio en mujeres, producido por un adenoma único, que suele ser que puede ser de gran tamaño, ocasionalmente varios, sobre una glándula, por lo demás normal. La malignidad es muy rara en estos pacientes y la palpación de la tiroides vamos a notar que existe un nódulo único en este caso. El diagnóstico es a través de la TSH que es indetectable, T3 y T4 libres elevadas y la causa más frecuente es la T3 toxicosis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues una ecografía y un gamagrama con tiroideo con tenesios 99, en el cual vamos a ver que hay un nódulo hipercantante único con supresión del resto de la glándula. Tratamiento, nuevamente, yodo 131, cirugía en pacientes jóvenes con gran tamaño o dudas de malignidad, se realiza una tumorectomía con análisis histológico de la pieza para ver si realmente es maligno o no maligno. Y el fenómeno de yodo-Basedov, que es tras la administración de yodo en sus diversas formas en pacientes que presentan nódulos con capacidad funcionante autónoma que pueden desencadenar también un hipertiroidismo. El yodo se encuentra en altas concentraciones en contrastes radiológicos orales, intravenosos y en preparados expectorantes y en la miradona. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? No obstante, este fenómeno denomina efecto yodo-base y puede aparecer también en áreas de consumo normal y elevado yodo. Por eso digo que a veces es más fácil empezar con un caso y después ver esto, porque nos queda un poquito más entendible. Y la tirotoxicosis ficticia por ingestión voluntaria o involuntaria de grandes cantidades de hormonas tiroideas. La diferencia es que no tiene bocio y más frecuente en mujeres psiquiátricas. Vamos a ver el hipoparatiroidismo.
Engloba un grupo de enfermedades con déficit en la síntesis o secreción de PTH que condiciona la disminución de la calcemia. Cuando la alteración no radica en la secreción de PTH, sino en una resistencia a órganos periféricos a su acción, el cuadro clínico lo vamos a denominar pseudohipoparatiroidismo. Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? Su etiología son causas que pueden clasificarse en anomalías en el desarrollo de las glándulas paratiroides asociadas o no a otras malformaciones. 2. A destrucción o infiltración de la paratiroides. 3. Alteraciones en la síntesis o secreción de la PTH. 4. Resistencia a la acción de la PTH en los tejidos periféricos. Anomalías en el desarrollo de las glándulas paratiroides, que serían todas estas. Ligado al cromosoma X, hipoparatiroidismo aislado, autosómico recesivo, asociado a la talla baja y retraso mental, crisis convulsivas, síndrome de Pearson, deficiencia de la deshidrogenasa del hidroxicoexilcoenzima de cadena larga. O sea, es una forma, esas son muy importantes. ¿Qué sería lo importante de nosotros? Bueno, pues nada más hacer el diagnóstico y hacer la referencia a un especialista. En cuanto a la destrucción de las glándulas paratiroides secundaria de intervención quirúrgica, que sea de tipo autoinmunitaria, que estemos ante un paciente con síndrome poliglandular autoinmunitario tipo 1, que sea por radiación, por infiltración por neoplasias, granulomas, hierro o cobre. Alteraciones en la producción o secreción de PTH, que sería de tipo primaria en las mutaciones activadas del gen receptor sensor del calcio, mutaciones del gen del prepo-PTH, secundaria anticuerpos activados receptores del sensor del calcio e hiperparatiroidismo. Resistencia periférica a la PTH y pseudohiperparatiroidismo e hipomagnesemia. O sea, sé que es muchas cosas que podemos ni tener idea, desconocer, ¿sí? O sea, ¿de qué serviría aprendernos tantas cosas? Aquí lo importante que es que yo identifique los síntomas y signos derivados de una hipocalcemia, que serían las manifestaciones más importantes en cuanto al hipotiroidismo. Dice, los síntomas de hipocalcemia aguda serían entonces una tetania latente o clínica de papiledema y crisis convulsivas. Muchos pacientes con crisis convulsivas no están bien diagnosticados y le están dando muchos medicamentos y lo que resulta que es que tienen un hipoparatiroidismo primario. Y entonces, ¿qué dicen? Que es una crisis convulsiva, etiología no bien determinada, y resulta que es esto, un papiledema. En la hipocalcemia crónica predominan las alteraciones dentales, yo estaría sospechando ahí, ectodérmicas, las cataratas, las calcificaciones de los ganglios basales y una sintomatología extrapiramidal, ¿sí? Entonces, estos pacientes son a veces un poquito difíciles de diagnosticar. ¿Cómo sería una forma más fácil todavía? ¿Cuántos de ustedes en los electros hacen todas las medidas? Pero ¿cuántos de ustedes hacen todas las medidas cuando interpretan un electro? A veces no, nada más agarramos y decimos, no está infartado, está bien, ¿no? Pero tenemos que hacer todas las medidas. ¿En dónde está la alteración de la hipocalcemia? ¿En qué? ¿En el QT? ¿Cuánto mide QT? ¿Cuánto mide QT? QT corregido. Entonces, ¿cómo aparecerá la hipocalcemia en un paciente en el electro? Es inverso, es igual como si estuviéramos con el TSH. Si está bajo el calcio, ¿cómo aparecerá el QT? Alargado.
traten de usar todas las cosas que ya saben para otras cosas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo aparecerá una hipercalcemia? Discute, ¿cuánto es lo menos, doctor? ¿Cuánto menos? No, pero lo menos. No les faltaría esa edad. Bueno, depende de la velocidad de instalación desde la presentación asintomática hasta una urgencia vital. Ajá. Los más frecuentes son los síntomas neuromusculares y neurológicos. Ahora, aquí tenemos entonces que tener muy bien lo que es la semiología de lo que es los problemas neurológicos. ¿Cómo dividimos la exploración neurológica? Porque dice síntomas neuromusculares y neurológicos. Primero son las funciones mentales superiores. Después sigue los que son 18, ¿no? No, son 18, ahí sale un artículo que son 18. Son 12, ok. Después siguen signos meningios. Quedan después. Después, ¿qué sigue? Los movimientos. Después, perdón, marcha. Después, fuerza y tono. Y después, cerebelar. ¿Vale? Bueno. Aumento de la accesibilidad. ¿Qué va a aparecer en esos pacientes? Entonces, aumento de la accesibilidad neuromuscular, que puede ser la tetania, puede presentarnos parestesias distales y periorales, puede presentar también hiperreflexia, espasmos musculares, signo de Trousseau, signo de Chustok y espasmo laringio. Alargamiento intervalo QT e inversión de la onda T, puede presentar el paciente convulsiones, puede estar con una demencia y trastornos extrapiramidales por calcificación de los ganglios de base y cataratas y calcificaciones subcutáneas. Entonces parecería más que un paciente neurológico que un paciente con hipoparatiroidismo. Por eso los pacientes, ¿cómo los tenemos que valorar? En forma integral. Yo, por ejemplo, estoy muy acostumbrado a pedirle a todos los pacientes un electro. El electro tiene muchas ventajas, tiene muchas utilidades. ¿Cuáles son las utilidades de un electro? ¿Qué nos permite diagnosticar un electro? ¿Perdón? Crecimientos de cavidades auriculares y ventriculares. ¿Qué más? Alteraciones del ritmo. Cardiopatía isquémica. Alteraciones hidroelectrolíticas. Alteraciones farmacológicas, ¿como cuáles? Digoxina. Los antiarrítmicos. Acuérdense que los antiarrítmicos son ¿qué? Proarritmogénicos. Entonces, todas esas serían las utilidades. Entonces, entre más esos que ustedes hagan que sus pacientes tengan electros, tomen electros más, una evaluación más completa, les va a permitir hacer más abordajes. Porque aquí no se les ocurriría que sería como pensarían que fuera un paciente neurológico. Parece, ¿no? Está demenciado. ¿Cómo hago el estudio de una demencia? Con un TEX. Con el minimental. ¿El minimental para qué es? Eso es para demencia, pero ¿para qué? ¿Qué es el minimental?
voy a aprender más, ¿no? Y entonces el año pasado, aunque yo lo venía haciendo, solamente hubo alguien que explicarme qué era lo que estaba haciendo. Tomé un diplomado de profesionalización social para aprender a enseñar más. Entonces, muchos de los alumnos ese es el problema. Solamente quieren venir a escuchar una clase que él debe escuchar hace 3, 4 años. Y no la tienen que venir a escuchar. Ya están en otro nivel. Y tienen que venir a sistematizar. Si no, entonces diría diplomado de clases ya vistas en la universidad. ¿Sí? Es de sistematizar. Entonces, si yo ya vi lo de neuro, tengo que volver a leer neuro. Si me equivoqué en los casos clínicos, tengo que volver a lo que me dijo ahí el doctor, ¿no? Porque si no, no está haciendo, soy sincero. Ustedes muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Se deprimen. El primer síntoma de depresión es el universo. ¿Ok? Pues tienen que, vuelvo a lo mismo, echarles la misión de representar, aumentar el nivel. ¿Ah? ¿Sí? Y eso les va a ayudar. Y todavía queda mucho tiempo. Realmente todavía queda mucho tiempo. Aunque mañana les mande, esto lo voy a hacer todos los días, les voy a mandar un link donde diga cuántos días faltan. ¿Sí? Sí lo voy a hacer. Pueden ponerme como quién. Pueden ponerme como correo no deseado. Pero bueno, así no me lo quitan el viernes. Entonces háganlo. Entonces ahora, ¿cómo yo sé que es la que Minimental es para ver que detectar un grado de demencia de qué tipo? Un deterioro, una alteración cognitiva latente. ¿Qué es la alteración cognitiva latente? Que si yo en algunos años y tengo antecedentes de un paciente con un familiar con antecedentes de Alzheimer y yo no me he hecho un Minimental, tengo la probabilidad de desarrollar un Alzheimer. Entonces todos ustedes tienen que haberse mucho un Minimental el día que vieran neurología en su casa, ¿no? Para saber qué es lo que tiene, ¿no? Entonces cuando tiene menos de 24 tengo una alteración cognitiva latente, riesgo de tener una demencia. Ahora, ¿cómo exploro yo clínicamente un paciente con demencia? Se cuenta que viene mi familia y dice, doctora, el doctor como que se le olvidan las cosas, ya ni sabe qué es la TSH, ya ni sabe qué es la glucosa, ya ni sabe qué es cuál es el nivel normal de hemoglobina. Pero, yo te contesto, hace 2 años yo fui paciente de neurología, eso sí es verdad, ¿no? Y cuando llegué con los pacientes de neurología le dijeron, doctor, le vamos a hacer un Minimental. Digo, doctor, pero ¿para qué vas a hacer el Minimental si yo ya me hice el Minimental? Tienes que traer otro recurso. ¿Qué creen que hicieron los pacientes al día siguiente? Llegaron y buscaron, me trajeron una nueva valoración neurológica nueva que me conocí. Me hicieron, efectivamente se las hace. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, dígame, doctora, cómo me exploran neurológicamente para ver si no tengo y si tengo datos de demencia. Dice, bueno, pues el frontera dice que sí, pero ahora yo tengo que buscar datos de demencia clínicos. Ustedes ya los han vivido, solamente que se les olvida. Estoy demenciando, díganme qué me buscan. Orientación. Estoy aquí en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Medicina. No, tiene que ser clínico. Hazme una exploración donde me digas, el doctor seguramente se está demenciando. En ese aspecto, bueno, Que esté mal alineado. ¿Qué más? No, pero no. Clínico, no. Eso no es clínico, no tan clínico. Que no haga cosas que antes sí podía hacer y ahora las
pasa cuando ustedes llegan con un bebé que acaba de la mejor amiga, de la hermana, de la tía? ¿Qué hace? ¿Qué hace cuando no se cuenta que tú eres la bebé? Cuando yo soy el bebé. Extiéndeme tu mano. ¿Qué hago? ¿Y ella qué dice? Ay, le caí bien al bebé. El bebé ni sabe quién es. ¿Qué hizo ahí? Es un reflejo, ¿qué? Primitivo. Entonces el paciente con él se empieza con reflejos primitivos. Después le hago esto. Tengo acá. ¿Qué hago? ¿Qué hace? A ver, háganse todos así. A ver, ¿quién encuentra algo de demencia? Hazte, doctora. Si no participas, no. Sí, pero ¿qué pasa? Ajá, entonces empieza a parpadear. ¿Cómo se llama? La vida. Ahora háganse el reflejo en parejas. Háganse el palmomentoniano. Palmomentoniano. A ver, escuchen, es que no se escucha. Palmomentoniano. No es así. Se estimula. Agarro la palma de la mano del paciente, la mano y palma. Le hago esto así como si fuera el Babinski. ¿Y qué es lo que tengo que observar? Que se contrae. Ahora, el reflejo de chupeteo. El reflejo más desarrollado en todas las personas. ¿Sí? Entonces mi paciente tiene demencia. Pues ya hice un minimenta, sospecho que tiene demencia. ¿Cuál es la demencia más frecuente? ¿Vascular? ¿Vascular? ¿O Alzheimer? Ok, entonces este paciente tenía yo que descartar que no sea neurológico, y entonces le pido, para eso tengo que saber, ¿oye? Tengo que descartar que esa demencia no se produce en otra causa. Diagnóstico: hipocalcemia, calcio sérico inferior a 8.1 miligramos, con disminución de la PTH y con frecuencia hiperfosfatemia. Se debe descartar la hipomagnesemia en estos pacientes. Entonces, cómo yo voy a hacer el diagnóstico de estos pacientes. Hipercalcemia con disminución de la PTH y hiperfosfatemia, y debo descartar que no haya hipomagnesemia. Tratamiento: hipocalcemia aguda, gluconato cálcico IV, hipercalcemia crónica, calcio oral, vitamina D. ¿Ok? Y aquí vienen las dosis. Y ahora, hiperparatiroidismo, entonces sería ¿qué? Pues todo lo contrario. Para el diagnóstico de las enfermedades paratiroideas se utiliza determinar las concentraciones séricas de calcio, fósforo, hormona paratiroidea o paratina, que es la PTH, entre otros parámetros. Hiperparatiroidismo primario es una enfermedad producida por alteraciones de las glándulas paratiroides que comportan una secreción inapropiada o elevada de la PTH. La secreción sostenida y elevada de la PTH produce hipercalcemia, aumento de la reabsorción tubular de calcio, fosfaturia, incremento de la síntesis y estimula la resorción ósea. Y que hipercalcemia resultante es incapaz de suprimir la secreción aumentada de PTH. Ahora, ¿en qué pacientes voy a sospechar que tiene hiperparatiroidismo y que no se parece a endocrinología? O sea, la hipocalcemia parece más neurológico. Y ahora el hiperparatiroidismo, ¿a qué se parece más? A litiasis.
preguntan los pacientes, ¿no? No, ¿cómo dicen las preguntas de los pacientes? ¿Es normal que tenga piedras? Sí, no sé si no es que sobre todo los pacientes de la tercera edad, ¿no? Que les dicen los médicos. Es que mi médico me dice que es normal que tenga esto por mi edad. ¿Es normal? Pues no es normal. Lo normal es no tenerlo. Ok, es la causa más frecuente de hipercalcemia seguida de las neoplasias, más frecuente en mujeres de 45 a 60 años. Su incidencia ha disminuido de 3 a 4 por cada 1000 al año debido a la mejor nutrición en vitamina D, menos del 10% corresponde a casos familiares. Etiología: adenoma paratiroideo único, lo más frecuente, hiperplasia del paratiroides del 15 al 20%, la mayoría es hereditarios en MEN1 y VEN2, adenoma paratiroideo doble o múltiple, poco frecuente, y el carcinoma paratiroideo todavía un poquito menos frecuente. Ajá. ¿Cuál es la clínica? Hiperparatiroidismo primario clásico, actualmente poco frecuente, afectación renal, lo que decíamos, nefrolitiasis, cálculos de oxalato de calcio y de fosfato cálcico y nefrocalcinosis produciéndose insuficiencia renal a largo plazo. Afectación ósea, osteolitis fibrosa quística, disminución del número de trabéculas, aumento de osteoclastos gigantes, multinucleares en zonas fosfoneadas de la superficie del hueso, lagunas de Hodgkin y fibrosis, resorción superióstica de las falanges y cráneo en sal y pimienta. Aquí entonces, ¿de qué me voy a ayudar? Me voy a ayudar de placas, para tratar de diagnosticar estos tipos de pacientes. La afectación renal y ósea no suelen aparecer a la vez, manifestaciones neuromusculares como es debilidad muscular proximal, manifestaciones neuropsiquiátricas, alteración de la capacidad de concentración y en algunos casos depresión, gastrointestinales, dolor abdominal, vómitos, pancreatitis, úlcera duodenal, manifestaciones reumatológicas, pseudogotas y condrocalcinosis y queratopatía en banda. Hiperparatiroidismo actualmente, ¿cómo se comporta ya el hiperparatiroidismo? Básicamente el 80% de los pacientes son asintomáticos. En algunos casos podemos encontrar pacientes con osteopenia y osteoporosis o bien dolores óseos difusos. ¿Y cuántos de los pacientes de la tercera edad no se quejan de dolores articulares? Y lo que resulta es que tienen un hiperparatiroidismo. Y lo más frecuente ahora es litiasis renal, síntoma más frecuente con cálculos de oxalato y fosfato cálcico o bien mixtos que ocurren en el 15 o 20% de los pacientes y va a seguir siendo la complicación más frecuente del hiperparatiroidismo. También va a haber hipertensión, alteraciones del metabolismo hidrocarbonado, hiperinsulinismo y otras alteraciones inespecíficas como es astenia, dificultad para la concentración. ¿Y cuáles son las repercusiones sistémicas de la hipercalcemia? Astenia, depresión, confusión y letargia, somnolencia, pesadillas. Muchos de ustedes han tenido pesadillas, ¿no? Y pues vean si no tienen hiperparatiroidismo. Irritables, también han estado irritables, ¿no? Trastornos emocionales, pues ya mírense el calcio, ¿no? Hipotonía, reflejos osteoteniosos disminuidos, estupor y coma. Sí, ¿no? Caen en estado de coma ustedes en la noche, ¿no? ¿O no? ¿Nadie cae en estado de coma? ¿Sí? ¿Todos? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? Renales, poliuria, polidipsia y nicturia, porque nos podía confundir un poquito con DM, nefrocalcinosis, nefrolitiasis e insuficiencia renal. ¿Cuántos de ustedes le preguntan a los pacientes diabéticos nicturia? ¿Qué significa nicturia para un diabético? Y que de hecho es la forma más rápida de saber qué. ¿Tú vas 2 veces en la noche? ¿Perdón?
¿Pero por qué? O sea, ¿es normal? ¿Qué significa? Cuando llega un paciente diabético, ¿qué es lo que le pregunto? Sí, puede tener sed y nos dice que puede tener no sed y le vemos la boca toda. Es lo más importante, la nicturia. Entre más veces va al baño en la noche, más está correlacionado con niveles control metabólico. Y si ustedes le preguntan al paciente, revisan su glucosa y tiene 300, está relacionado. Entonces, nicturia es lo primero que tiene que preguntarle al paciente diabético. Si el paciente me está refiriendo a nicturia, está ese paciente descompensado. Le apuestan lo que quieran y ese paciente va a tener más de 200, 250 de glucosa. ¿Qué se le pregunta a un paciente cardiológico? De arriba para abajo. Entonces, cefalea, pimientos hundidos, arquea precordial, disnea, otornea y edema. Y ya con eso ya estoy haciendo mi diagnóstico. Doctora, tengo disnea. ¿Cuándo? Los sábados y domingos. ¿Vale? ¿Cómo se valora la disnea? Clasifícala. Grandes, pequeños, medianos, tengo disnea y pequeños esfuerzos. ¿Sí? Usted es la cardióloga. No más de aquí para allá. ¿Qué significa? Disnea en un paciente cardíaco. Nada más insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa? Ya sé, puede ser cardiopatía isquémica. Un paciente con cardiológico que ha sido isquémico y ahora regresa con disnea, ¿qué tienen que hacer? Descartar que no se esté infartando. Entonces es la disnea es variante de cardiopatía isquémica. ¿Lo han notado sus pacientes cardiológicos? Sí lo han notado, lo han interrogado, pero no le han tomado la importancia. Entonces, todos los pacientes cardiológicos me dicen, o sea, yo estoy escribiendo, ¿le duele la cabeza o no? Voltean así. Ajá, y hasta el mismo doctor le da disnea también. Porque significa que mi paciente probablemente tenga cardiopatía isquémica sin estar reinfartando. Y soy diabético. Y no tomo la aspirina. ¿Perdón? ¿Por los dos? ¿No? Pues yo me voy a tomar clopidogrel. ¿Por qué? ¿Por qué sería mejor clopidogrel que aspirina? De hecho, ya en una época, y no sé si lo veis, sí, ¿no? Asociaban clopidogrel más aspirina. No, que el clopidogrel no produce tanto que efectos gastrointestinales. Ok. Entonces, renales, fluido, nefrocalcinosis, nefrolitiasis, insuficiencia renal.
gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento, úlcera péptica y pancreatitis. A nivel cardiovascular, hipertensión arterial, acortamiento ahora sí del intervalo QT. Si encuentro un acortamiento de QT, entonces sospecho hiperparatiroidismo, depósitos de calcio en arterias coronarias, miocardio y válvulas, mayor sensibilidad a los digitálicos. ¿Cómo sé que mi paciente se está intoxicando digitalmente? Que no sea el electro. ¿Qué síntomas empieza a tener? ¿Vómitos visuales? ¿Perdón? Náuseas, vómito, diarrea. Alteraciones visuales como qué? ¿Diplopia? ¿Diplopia? ¿Cuál, doctora? Visión amarilla o verde. ¿Sí? ¿Y entonces qué hago? Suspende el medicamento. ¿Y qué más hago? A ver, ¿por qué voy a suspender la digoxina? Ahorita que me estoy acordando, si la cardióloga me dijo que me tomara digoxina y usted me lo quiere suspender, epidemióloga. ¿Por qué? Porque las estadísticas dicen hay que suspender el medicamento a los 3 meses. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Si tiene intoxicación digital, y tengo 80 años, doctora cardióloga. ¿Disminuir la dosis cómo? ¿Valorar qué? No, no necesito. Exactamente, ajusto la dosis en base a la porción de creatinina. Y todos los medicamentos en un paciente de la tercera edad tienen que ajustarse la dosis. ¿Ya saben ajustar dosis? ¿No? Bueno. Otra cosa que les voy a pedir es que me digan, me van enviando así algún email, así, cuando se les ocurra, todo lo que les guste, de qué cosas quisieran que revisáramos ahora en los días de temas específicos. Ya tengo son 10 días, yo ya tengo ocupados 9. ¿Sí? Entonces vayan pensando, y me lo van mandando, para ir haciendo ir viendo los temas. ¿Mande? Líquidos y electrolitos, se escribe el electrolítico gasometría, ¿no? Electro, como que se ve que andan fallando. Andan fallando es el neuro, ¿no? Y faltan 126, 5, 4. Son 3 días, ¿no? Ok. El diagnóstico hipercalcemia debe descartarse falsa hipercalcemia que puede deberse a hemoconcentración del paciente y por proteinemia, fundamentalmente por una hiperalbuminemia. ¿Cuándo voy a tener un paciente con hiperalbuminemia? Solamente existe una causa, que se le pasó, que le están pasando albúmina. Puede haber hiperparatiroidismo primarios normocalcémicos, por lo cual puede ser útil la determinación entonces, en este caso, del calcio iónico. Si yo insisto que es un hiperparatiroidismo, pero me aparece el calcio normal, entonces solicitaré lo que es el calcio iónico. PTH elevada debe determinarse simultáneamente con la calcemia. Ambas pruebas son las más importantes en el diagnóstico. La determinación de PTH sérica está elevada en un 75-80% de los casos. La hipercalcemia maligna y otras, con excepción de la toma de litio, diuréticos y la hipercalcemia hipocalciúrica familiar,
en los que sí tiende a mostrar valores bajos. Hipofosfatemia, ocasionalmente el fósforo es normal. El fósforo se sitúa en el límite inferior a la normalidad, pero solo está bajo en el 25% de los casos y puede existir hiperuricemia. Hipercalciuria es frecuente, aunque también puede aparecer normocalciuria e hipocalciuria. El 30% de los hiperparatiroidismos primarios presentan hipercalciuria superior a 250 miligramos 24 horas en mujeres y más de 300 miligramos en 24 horas en varones. Y entonces, este es mi diagnóstico diferencial. Hay que aprenderlo. ¿Quieres que les enseñe mi librito del buen castor? Después de las 8 lo voy a pasar. ¿Sí? ¿Sí lo quisieran? Pero pues son las dudas que yo tengo nada más. A lo mejor no son tus mismas dudas. No, sí se los voy a pasar. Localización. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? La localización de esto. Los estudios de localización preoperatorias no son tan necesarios. Lo único que necesitamos, ¿qué es? Aquí, según la literatura dice, de un experto cirujano. Porque ellos se supone que el 90% de cuando son expertos en hiperparatiroidismo detectan dónde está la patología. En caso de recidiva o persistencia de la enfermedad tras la cirugía, entonces sí voy a requerir estudios de localización, búsqueda de adenomas ectópicos o de una quinta glándula. Entonces, idealmente yo tendría que hacer estos estudios de localización porque me asociaría con un cirujano que fuera experto en esto. Pero si existiera recidiva o hay otra localización ectópica, entonces tendría que hacer la ecografía de cuello, la gamografía de sustracción de talio tenesio, la tomografía útil en cuando es en glándulas de localización a nivel de mediastino, técnicas invasoras como sería ya la arteriografía o cateterismo venoso, del plexo venoso tiroideo o de las zonas adyacentes, con detección de muestras para PTH. Entonces es cuando yo utilizaría estos estudios. El tratamiento pues solamente va a ser quirúrgico. Técnicas quirúrgicas, adenomas, estifar la glándula patológica tras explorar las demás para descartar la existencia de más de una glándula afecta, hiperplasia, paratiroidismo subtotal, extirpación completa de 3 glándulas o parcial de la cuarta, o paratiroidectomía total con trasplante de una porción de una de las glándulas a los músculos del antebrazo. Entonces, básicamente el tratamiento va a ser quirúrgico. Indicaciones, ¿cuándo van a ser estas? Pacientes menores de 50 años, pacientes mayores de 50 años con presencia clínica de litiasis renal o que presentan dolores óseos inexplicables. O sea, para esto yo ya debía haberle hecho su perfil reumatológico. Elevación de calcio sérico de más de 1 miligramo por encima del límite superior. El valor normal, de acuerdo a cada laboratorio que yo esté viendo o esté solicitando, antecedentes de episodio de hipercalcemia grave, disminución de aclaramiento de la creatinina en más de un 30% y en el cual no haya una causa justificable de esta disminución de la depuración de creatinina. Calciuria mayor de 400 miligramos en 24 horas, reducción de masa ósea en más del 2.5 desviaciones típicas por debajo de los valores normales del score. Como si yo no tengo una densitometría, sé que hay reducción de masa ósea. ¿Perdón? Por radiografías o por tamaño, el paciente se va haciendo más bajito. Dificultad para el seguimiento médico, también sería quirúrgico, enfermedad de base que complica el manejo, voluntad expresa por el mismo paciente. ¿Ok? ¿Sí? Estos ya son temas más chiquitos.
Hipopituitarismo. Concepto: son un conjunto de afecciones de etiología diversa que ocasionan la pérdida total o parcial de la función adeno-hipofisiaria. Esto es lo que es un hipopituitarismo. Uy, más me queda 5% de la pila. Bueno, cuando la afección afecta a una o varias hormonas se denomina hipopituitarismo, y cuando se hayan involucradas todas se llama panhipopituitarismo. Nada más son definiciones. Las manifestaciones clínicas dependen de la accesión del déficit, del tipo de hormona o hormonas afectadas, de la edad del paciente, de la velocidad de instauración, y son más relevantes cuando las hormonas ausentes controlan glándulas periféricas, y aquí están todas las glándulas, ¿no?, que cuando controlan funciones deslocalizadas o de importancia muy focal. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Las manifestaciones clínicas se producen cuando ya se ha destruido más del 75% de la glándula. Si bien con pruebas de exploración dinámica es posible detectar déficits menores de menor extensión, pero aproximadamente ya se ha destruido el 75%. Con la destrucción ya del 90%, entonces la glándula ya va a tener un déficit ya total de su función. La instauración rápida del déficit provoca entonces ya las manifestaciones clínicas del hipopituitarismo y de la hormona afectada. ¿Cuál es la etiología? Se divide en dos grandes, en primarios y secundarios. Los primarios se deben a ausencia o destrucción de las células hipofisiarias, las secundarias son debido a alteraciones hipotalámicas o del tallo hipofisiario que originan un déficit sobre los estímulos a nivel de hipófisis. ¿Cuáles son los primarios? Tumor hipofisiario, tumor del crecimiento o metástasis intracelular, aneurisma vascular intracelular, necrosis isquémica del hipófisis, que es el síndrome de Sheehan, apropegia hipofisiaria, alteraciones hipofisiarias por infecciones o granulomatosis, alteraciones autoinmunes, enfermedades infiltrativas, aquí es como la sarcoidosis o la amiloidosis, silla turca vacía, alteraciones metabólicas, iatrogénicas o traumatismos craneoencefálicos. Secundaria, sección física o funcional del tallo hipofisiario, tumor, aneurisma, traumatismos craneoencefálicos nuevamente, iatrogénica, afecciones hipotalámicas, tumor primario metastásico, procesos inflamatorios, infecciosos o granulomatosos o bien autoinmunitarios, traumatismo craneoencefálico, nutricionales, psíquicas, iatrogénicas e idiopáticas. Y entonces aquí viene este cuadro, hay que copiarlo. ¿No? ¿Ya? Ok. Pruebas diagnósticas es realizar un estudio de imagen, resonancia o bien tomografía. Desde el punto de vista funcional deben realizarse niveles basales hormonales, o sea, todas estas, y pruebas dinámicas para valorar lo que es la reserva hipofisiaria. Entonces resulta un poquito más complejo todo esto. En la forma aguda, la pérdida de hormonas se produce según la secuencia. Esta es la secuencia. Primero es esta y por último esta. Esta sería la secuencia del hipopituitarismo en cuanto a la pérdida de cada una de las hormonas, por orden de aparición. En la forma progresiva típica de los adenomas, el orden característico es la falla primero de la GH, seguido de LH y después de la FSH. Posteriormente aparece el déficit de la TSH y finalmente de la ACTH. El déficit aislado de ACTH es frecuente tras tratamiento prolongado con esteroides. El déficit de prolactina es raro, salvo en el síndrome de Sheehan, y si aparece diabetes insípida, el defecto suele ser hipotalámico o afectar a la parte superior del tallo. Cuadro clínico. En general, en los niños se manifiesta por alteraciones del crecimiento y del desarrollo puberal. Esto es lo que yo tenía que estar sospechando básicamente. ¿Por qué?
O sea, no, si, bueno, si algunos niños son nos van a decir que tienen poco crecimiento, pero si yo lo noto y lo puedo percentilar, pues tendría que estar sospechando esto. Y no decir que es por falta de alimentación, o porque los papás son bajitos, o porque abuelió, lo que quieran decir, ¿no? En los adultos se presenta como un hipogonadismo. Esto sería la parte, el punto cardinal. Y lo que nos diría, por ejemplo, en un caso clínico, nos llevaría a sospechar un hipopituitarismo. En su forma más extensa, que es el panhipopituitarismo típico, sería la apoplejía hipofisiaria o de la hipofisectomía posquirúrgica, la diabetes insípida, que se presenta en horas posterior a la intervención, o la insuficiencia suprarrenal en pocos días. Dice, el hipopituitarismo se instala en forma gradual, en el cuadro clínico puede pasar inadvertido durante algunos años o indefinidamente. Y aquí está esto. Hay que copiarla. Otra vez. Esa viene en el centro, ¿no? Entonces ya no la copien. No. Tratamiento, bueno, pues debe establecerse balón de déficit, consiste en la sustitución hormonal de por vida. Inicialmente se lleva a cabo con glucocorticoides. Vean, aquí nuevamente el paciente inicia con glucocorticoides, y dado que los pacientes presentan un déficit crónico suprarrenal, y a continuación con hormonas tiroideas. Entonces, idealmente vamos a iniciar esto con esteroides, y después será tratamiento esteroidogonadales de acuerdo a las necesidades de cada paciente, y así sucesivamente. Bueno, vamos a hacer esto. No. Algo más.